la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Estamos orgullosos de ella, pero es cada vez más difícil mantenerla. Las cuentas con 9 millones de pensionistas y 20 millones de trabajadores, pues como que son difíciles de cuadrar. Si cotizas, ¿sabes a qué edad podrás jubilarte? Si tendrás pensión cuando lo hagas. Una patata caliente que pasa de gobierno en gobierno. Hola, Ana Comellas, ¿cómo estás? Hola, Juanra Lucas. Oye, ¿tendremos nosotros pensión? No me lo digas todavía. No, porque ya es que me vas a... No vamos a hacer spoiler. A lo mejor al final lo descubrimos, pero no. Vamos a ir por partes, como siempre, como nos gusta en este podcast, que es la seguridad social. Así para empezar. Mira, te lo voy a contar ahora, pero te diré que el otro día entré en mi seguridad social y me sentí muy mayor, Juanra, porque llevo 21 años cotizados, casi 22, y me quedan para jubilarme menos de los que llevo trabajados, 20. Yo no te voy a hacer esa cuenta. Vale, no entres. Es como la báscula, pues no entres. Porque a mí me quedan menos años para jubilarme que casi los que te conozco. Así que no... Venga, volvemos. Cuidado con las investigaciones. Bien, la pregunta era, querida Ana Comellas, ¿qué es la seguridad social? Pues mira, la seguridad social es un sistema público de protección, ¿vale? Para cubrir las situaciones de necesidad que podemos tener o que tendremos con seguridad a lo largo de nuestra vida laboral. Una baja por enfermedad, por maternidad o paternidad, un contrato que finaliza o una vida laboral que termina, la jubilación que estamos hablando ahora. Los trabajadores residentes en España tenemos derecho a percibir una cantidad de dinero que nos asegure ingresos suficientes para poder alimentarnos, vestir, pagar nuestra vivienda, tener asistencia médica que nos asegure que podemos mantener. Vale, una especie de una gran hucha pública en la que trabajadores y empresas aportan para que los que en un momento determinado se han quedado sin ingresos, no pueden trabajar, pues no se queden al albur en la calle. Y además, creo, Ana, que es literalmente una hucha, como un cerdito pero a lo bestia. Se le mete el dinero por el lomo y ahí se queda. ¿Cuándo lo sacamos? ¿En qué momento y para qué? Pues mira, los criterios son varios y algunos nos suenan a todos. Son los principios que dan sentido a la seguridad social. El primero de ellos es el principio de suficiencia. ¿Qué prestación hay que dar en cada caso para cubrir esos ingresos que decimos que son suficientes para vivir? También, ¿qué nivel de bienestar personal y colectivo queremos establecer? No son preguntas ideológicas, sino que son también económicas, porque la hucha se va a llenar con aportaciones de empresas y trabajadores y se va a vaciar el agujerito de abajo con esas prestaciones que podemos necesitar o que necesitamos. Si son muy altas las prestaciones, imagínate porque el nivel de vida es muy alto o porque elijo como país tener un estado de bienestar muy alto, lo que voy a hacer es poder dar menor número de prestaciones que si son más bajas. O sea, van a llegar a menos personas. Claro, esa suficiencia también supongo que dependerá de lo que cueste alimentarse, vestirse, la vivienda. Exactamente, Juanra. Y vamos a ir viendo que montar esta hucha y un puzzle de 1000 piezas se parece mucho. Tenemos esta pieza de suficiencia sobre la mesa y vamos a por otra, que se va a llamar contributividad. ¿Cómo? Contributividad, parece que contributividad. Pues así parece un trabalenguas. De complicarse este contributividad. Principio. Porque según este principio son las personas que trabajan y aportan parte de su sueldo a la hucha, a la seguridad social, las que tienen derecho a recibir ayuda y protección cuando no pueden trabajar. Y esta ayuda va a ser proporcional a la cantidad que cada uno ha puesto en la hucha previamente. Si yo contribuyo con más, de ahí al nombre, voy a recibir una prestación mayor por desempleo o jubilación que el que ha contribuido menos. Y esta pieza nueva se llama proporcionalidad. Tenemos contributividad, proporcionalidad, pero con unos límites, ¿no? Aunque yo haya puesto mucho, no voy a vaciar luego la hucha con una pensión millonaria. No, claro. Hay unos límites mínimos y máximos de cotización y también hay unas prestaciones mínimas y máximas. Tu aportación no va a poder ser mayor que el máximo de cotización, que en 2022 es de 4.139 euros mensuales. Nadie puede cotizar más por mucho que gane. Del mismo modo, nadie va a cobrar menos de un máximo si se queda en paro, por ejemplo, que son 1.182 euros mensuales si no tienes hijos. O sea, ese es el máximo. Ese es el máximo, eso es. Y 1.520 si tienes 2 hijos o más.
también con independencia de lo que ganases cuando tenías empleo. Es el máximo que cobrarías, o sea, el máximo que la Seguridad Social podemos aportar, por mucho que ganemos, es de 4.130 euros. Uh-huh. Y el máximo que cobraríamos, por ejemplo, en caso de paro, serían 1.182 euros mensuales si no tienes hijos, y si los tienes, 1.520. Eso es. Vale, o sea, es el máximo que se aporta y que se cobra. ¿Y los mínimos? Pues la base mínima de cotización va a depender de la categoría profesional, pero el límite inferior nos lo va a dar el salario mínimo interprofesional, que son 1.000 euros mensuales en 14 pagas, o sea, 14.000 euros anuales. Entre 12 meses, que es como hace el cálculo de la Seguridad Social, son 1.167 euros de base de cotización mínima. Por eso en la nómina, las pagas extras se suele cobrar un poquito más, porque la Seguridad Social nos ha retenido en 12 pagas y, sin embargo, nos están pagando 14. Entonces, esa cotización mínima, los 1.167 euros, la prestación mínima, el paro que se va a cobrar por trabajador, es algo menos de la mitad del máximo. Son 540 euros mensuales sin hijos y 723 con uno más hijos. De todas formas, hay una página web, la del Servicio Público de Empleo, que es sepe.es, en la que viene todo de la casuística, porque esto varía mucho según las características de cada uno, y vienen simuladores de la prestación por desempleo. Vale, vamos con otra pieza del puzzle y luego nos cuentas cómo se hacen esas cuentas. Hemos visto que hay un principio de suficiencia, lo que se necesita para vivir o sobrevivir, un principio de contributividad, el que aporta, recibe, y el de proporcionalidad que acabamos de ver. Por tanto, suficiencia, contributividad y proporcionalidad. ¿Hay más? Sí, está el principio de solidaridad. Las aportaciones que cada uno de nosotros hacemos, sean mínimas, máximas o estén en el rango, no nos las guardamos para nosotros mismos. Tú no recibes la aportación que has hecho, sino que va a parar a esa hucha en la que todos perciben. Por eso es solidaria. Una hucha de todos para todos. Eso es, como los mosqueteros. Eso es. Hablamos de solidaridad interterritorial porque los contribuyentes de una comunidad autónoma no pagan las pensiones, las prestaciones de esa comunidad, sino de cualquier comunidad española. Y también los que reciben esa prestación, da igual en la parte de España que estén, porque también tienen derecho a la misma cantidad. Esta pieza, fíjate que tiene que encajar con la de suficiencia, porque no en todo el país los costes de vida, la cesta de la compra, de la que hablábamos en el episodio de la inflación, son iguales. Claro. Al igual que el salario mínimo te permite llevar una vida relativamente cómoda en algunas regiones, en otras no es suficiente para hacer frente a los gastos de vivienda, alimentación, educación, transporte. De la misma manera, el paro, la prestación por desempleo o la pensión de jubilación son iguales en todo el territorio nacional y podrán ser suficientes en unas zonas, pero no en otras. Claro, es complicado y de nuevo casi filosófico el encaje de piezas. O sea, cada vez nos demuestras más que la economía no son solo números de los que desentendernos, que es una parte sin la que la realidad no se entiende. Claro. Y que tiene mucho que ver con la ética individual y social, Juanra, porque tenemos también el principio de solidaridad intergeneracional, que es la pieza más difícil de encajar actualmente para que la hucha no se rompa y se desparrame todo el contenido. Decimos que lo que yo pongo en la hucha no es un ahorro para mí, sino para otros, y que también serán otras personas las que se hagan cargo de mi prestación cuando a mí me toque recibirla. Que vienen detrás, ¿no? Los que vienen detrás. En el caso de las pensiones, pues como dices, nosotros los contribuyentes de ahora estamos aportando para las pensiones de los jubilados de ahora, que fueron a su vez contribuyentes antes, cuando trabajaban. Nuestra generación paga las pensiones de la generación anterior y a su vez nuestras pensiones las va a pagar la generación futura. Ese es nuestro modelo de solidaridad interterritorial e intergeneracional. Vamos a ver a qué se enfrenta actualmente este modelo y si hay otros. Vale, lo dejamos entonces aquí de momento, Ana. Pero tengo que hacerte otra pregunta importante para seguir. ¿Quién tiene la llave de esta hucha en la que todos ponemos dinero para todos? Pues la hucha es pública y la llave la tiene el Estado por el principio precisamente de unidad de caja. Otra de las piezas del puzzle, me temo. Unidad de caja. Lo que busca es que los fondos se recojan y distribuyan de la manera más eficiente posible. No tengo 17 huchas, 17 organismos que hacen lo mismo, sino solo uno que gestiona un volumen mucho mayor a diferentes niveles. Esto tiene mucho sentido cuando distribuyo aportaciones de todos, estén donde estén, hacia todos, estén también donde estén. Aseguro esa suficiencia, la proporcionalidad y especialmente la solidaridad. También es más eficiente invertir en una gestión única, una única plataforma a nivel informático, llevo a cabo una negociación única con los agentes sociales, pero bueno, eso no significa que dentro de ese organismo único no haya diferentes niveles. Está el INSALUD, la asistencia sanitaria, etc. Vale, vamos a ver cómo lo hace. Entiendo
entiendo que la Seguridad Social tendrá que hacer un presupuesto, es decir, calcular como ingresos las cotizaciones que hará cada empresa, cada empleado y cada trabajador autónomo. Exactamente, Juanra. Y ese presupuesto va a depender de una de las grandes variables macroeconómicas, el nivel de empleo, que no solo va a determinar los ingresos, sino también parte de los gastos, porque el nivel de desempleo condiciona las prestaciones a las que tiene que hacer frente la Seguridad Social para pagar el paro. También serán salidas de la hucha las pensiones por jubilación, las incapacidades temporales para trabajar, que son las bajas laborales, las prestaciones por nacimiento y adopción de hijo. Entonces, el Ministerio de la Seguridad Social va a tener sus estimaciones de empleo, desempleo, nacimientos, jubilaciones, y va a tener que tener cierta holgura para imprevistos, como sin duda habrán sido, por ejemplo, pues todas las partidas que han surgido con el COVID. Vale, pues vamos a hacer números. Primero a pequeña escala, de una nómina, y luego vamos a juntar todas las nóminas y ver qué presupuesto maneja la Seguridad Social. Venga, como empleados cotizamos por varios conceptos. El primero de ellos son las contingencias comunes, ¿vale? Que recogen, entre otras cosas, enfermedades o accidentes que no están causados por el trabajo. Sí, lo que comúnmente llamaríamos una baja. Que precisamente, Juanra, nos da un médico de la Seguridad Social. Y por este concepto vamos a aportar un 4,70 de nuestros salarios si estamos adscritos al régimen general. De un salario bruto de 1.000 euros mensuales en 14 pagas, como hemos hablado, aportaríamos unos 658 euros al año, ¿vale? Que suponen unos 55 al mes. Por su parte, por contingencias comunes, la empresa cotiza un 23,6% de esos 14.000 euros anuales, ¿vale? Que son 3.304 euros al año y 275 euros al mes. Vale, sumando el ingreso de la Seguridad Social por el salario mínimo es de 330 euros al mes, 55 del trabajador y 275 de la empresa. Vale. ¿Y si el trabajador es autónomo? Pues mira, si su base de cotización fuese esa misma cantidad, esos 330 euros los aportaría el autónomo en su totalidad. Un autónomo aporta por contingencias comunes, pues la suma de las dos porcentajes, el 28,30 de la base de cotización. Pero hay otras contingencias. Pues exactamente, Juanra. La cotización por desempleo, por ejemplo. Para esa, la aportación de un trabajador fijo es de un 1,55% y el de la empresa un 5,5%. 18 euros al mes el trabajador y 64 la empresa en el ejemplo que estamos viendo. Un autónomo tiene un concepto similar al desempleo que se llama cese de actividad y su aportación es de un 0,9% de la base. Para los mismos importes, pues serían de 10,5 euros. Esta parte es más llevadera en caso de los autónomos, pero solo perciben esta prestación durante un año en vez de 2. En la cotización por desempleo, estos porcentajes van a variar según el contrato sea indefinido o temporal cuando es por cuenta ajena. Aquí lo que vamos a hacer es hablar todo el tiempo del régimen general de la Seguridad Social y del llamado caso 1 de autónomos, que son los más habituales, pero hay otros regímenes para trabajadores agrarios, del mar, del hogar. También la Seguridad Social tiene una web, seg-social.es, que hay un apartado de trabajadores donde se pueden ver todos. Vale, veo también, Ana, cotizaciones por formación profesional. En este caso, empleados y autónomos aportan lo mismo, un 0,10% y la empresa un 0,6%. Pero aquí terminan las cotizaciones de los trabajadores y nos queda alguna particular de la empresa y de los autónomos. Sí, la empresa por sus empleados además va a cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, un porcentaje que va a ser variable en función del puesto de trabajo. No tiene el mismo riesgo en su trabajo un administrativo que un albañil, ni la naturaleza de las lesiones va a ser la misma en caso de accidente. Aquí las cotizaciones van a ir desde el 1,50 en puestos de oficina a un 6,70 en puestos de conductores o personal de la construcción. Los trabajadores autónomos sí que van a tener este concepto, pero en su caso va a ser únicamente un 1,30% en la base de cotización. Pero espera, entonces, según mis notas, para un puesto de oficina con contrato indefinido, con el salario mínimo, la empresa aportaría a la Seguridad Social 4.396 euros al año, además de los 14.000 euros de salario. Eso es. Y de esos 14.000 el empleado aportaría 889 euros al año. Eso es, ¿vale? Entonces a la empresa le costaría pagarte el sueldo de 14.000, le costaría 18.400, pon, y de sus 14.000 el empleado aportaría 889. En el caso de un trabajador por cuenta propia, con una base de cotización equivalente, el autónomo va a aportar un poco menos que la suma, 4.284 euros. Son apenas 100 euros menos de lo que aporta una empresa, lo que hemos visto. Pero la idea es que los autónomos cotizan por sí mismos, como hace una empresa, más el empleado, ¿no? Por cada trabajador por cuenta ajena con el salario mínimo, la Seguridad Social va a ingresar
5.275 euros entre empresa y trabajador y 4.284 por trabajador autónomo. Las prestaciones que reciben a igualdad de base de cotización son las mismas, pero normalmente lo que ocurre cuando a veces oímos, ¿no?, estas disquisiciones entre autónomos y empleados por cuenta ajena. La base de cotización va a ir subiendo con el salario del trabajador por cuenta ajena, porque la empresa va a estar obligada a aumentar la base de cotización y el trabajador también. ¿Qué es lo que ocurre con los autónomos? Que normalmente son ellos los que fijan su base de cotización. Y si no la van actualizando según van ganando más, pues llega un momento que, claro, lo que perciben por desempleo o lo que perciben por jubilación es mucho menos de lo que normalmente ellos están ganando. Esa es una de las reformas de la Seguridad Social que se están planteando. La Seguridad Social va a tener, por una parte, los ingresos, o las cotizaciones, mejor dicho, de las empresas. Por otra parte, las cotizaciones de los trabajadores y los autónomos. Y, por último, va a tener un tercer ingreso que ese va a venir de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? No lo van a pagar los cotizantes, sino todos, trabajen o no trabajen. Esta parte la va a gestionar la Seguridad Social, aunque no la recoge, simplemente sería como una especie de transferencia. Y va a estar dedicada a las pensiones o prestaciones no contributivas, ¿vale? Que son las que reciben personas que nunca han cotizado o trabajado, o que si lo han hecho se les ha acabado el derecho a esa prestación, ¿vale? Entonces ahí, pues bueno, se trata de redistribuir las cotizaciones entre las prestaciones y todo es gente que en algún momento ha trabajado, estas otras las gestiona la Seguridad Social para conveniencia del Estado, pero vienen por esta otra vía. O sea, como cuando se agota la prestación por desempleo a los 2 años, el paro. Por ejemplo, sí. Al final, la Seguridad Social lo que hace es garantizar, con condiciones, lógicamente, y con las limitaciones administrativas que tenga, que todo el mundo tiene un mínimo con el que vivir. Y para ello utiliza pues la hucha que hacen las empresas y trabajadores para trabajadores que están en una situación transitoria o definitiva de desempleo, y por otra parte están las aportaciones de los presupuestos generales para esa gente que nunca cotiza. Vale, vamos a comentar esas cifras porque veo que son mil millonarias, de esas que la cabeza tiene que prepararse a digerir. 181.000 millones de euros para 2022. 1 millón vale, 1.000 millones empieza a notar calor. 181 veces 1.000 millones. Y ya se te ve el humo, ya no solamente sí, calor. Sí. Es muchísimo, pero es que somos muchos los que estamos al uno y al otro lado. Vamos a ver de dónde salen, Juanra, esos 181.000 millones de euros. Los ingresos de la Seguridad Social. Eso es. 3/4 un 75%, los ingresan empresas y trabajadores. Y son ya 136.000 millones. Las empresas van a poner más de 96.000 millones y los trabajadores 31.000. Dentro de los trabajadores, más de 19.000 millones, 2/3 los aportan empleados y más de 11.000 millones autónomos. ¿Esto pues un poco lío, Juanra? No, está bien. ¿Para entender? No. Vale, pues empiezo. 3/4, un 75%, los ingresan empresas y trabajadores. Estos son 136.000 millones, ¿vale? De estos 136.000, las empresas ponen unas 3/4, ¿vale? 96.000 millones. Y los trabajadores, 31.000. Y dentro de los trabajadores, que son más de 19.000 millones, unas 2/3 las van a poner empleados. Los otros 11.000 hasta 31, los autónomos. Y los 9.000 millones que nos quedan para completar los 136.000 los van a aportar las mutuas y el Servicio Público de Empleo. Y los desempleados, que también cotizan cuando están en paro. Claro, respecto al presupuesto total, los 181.000 millones. La mitad, entonces, la aportan las empresas, la otra mitad, una tercera parte, los trabajadores. Para que veas que yo también me estoy aplicando en la economía. Aunque sean números muy por encima, en España hay 20 millones de trabajadores, 17 empleados y algo más de 3 millones de autónomos. 96.000 millones de cotización entre 17 millones de empleados, da una aportación media de las empresas de 5.650 euros por empleado al año. 19.000 millones entre esos 17 millones son 1.118 euros de aportación media por los propios empleados. Estamos hablando de aportaciones anuales. Y la aportación media por autónomo es 3.562 euros, que me sale de dividir 11,4 mil millones de euros entre 3,2. Muy bien. ¿He hecho las cuentas?
Hombre, te acabo de convalidar un par de asignaturas. Pero fíjate qué curioso que la información que nos dan tus cálculos. Con el salario mínimo, decíamos que una empresa aportaba casi 4.400 y el trabajador casi 900. Vemos que con salarios medios, la empresa aporta más de 5.600 y el trabajador más de 1.100. Sin embargo, la cotización de los autónomos con la base mínima, que eran casi 4.300 euros, pero vemos que la cotización media, en vez de ser mayor, es menor. Es solamente algo más de 3.500 euros. Entiendo que son, pues bonificaciones a los 2 primeros años de actividad. También personas menores, que creo que de 35 años, tienen una bonificación. Hay bonificaciones por maternidad o conciliación. Pero esa es la línea que te comentaba antes, que los empleados, en general, aumentan la cotización a lo largo de su vida laboral y los autónomos no. Ojo, que estamos hablando de grandes cifras y no estamos entrando en ningún detalle, son solamente cuentas por encima. Vale, ahora entramos un poco más cuando hablemos de las posibles reformas. De los 181.000 millones, me quedan 45 de ingresos. La mayor parte, 36.000 millones, que es un 20% del total, son transferencias del Estado para esas prestaciones no contributivas o para cubrir déficit de la propia Seguridad Social. Y otros 7 millones son de deuda. Y ya los últimos 2.000 millones, pues ingresillos financieros o transferencias varias. Vamos entonces con los gastos. ¿Siempre la misma cantidad en las mismas prestaciones? No exactamente, Juanra, es un presupuesto y como tal se prepara anticipadamente y se basa en hipótesis, en un nivel de empleo que del lado de los ingresos nos va a aproximar el número de trabajadores y empresas que cotizan, y del lado de los gastos, pues entiendo que considerarán el número de jubilados actuales y empleados que vayan a jubilarse ese año, promedio de bajas por incapacidad temporal, de nacimientos para las prestaciones de maternidad y paternidad. Al final todo esto va de números, pero de número de personas. Vamos a utilizar otros números para calcular cuánto, pero el cuántos va a ser muy determinante. Para 2022 tenemos 181.000 millones, ¿vale? En la parte de los gastos. Más de la mitad, 105.000, se dedican a pensiones de jubilación, tanto de empleados como de autónomos. Sumando las pensiones de invalidez, las de viudedad y las de orfandad, vamos a llegar a 142.000 millones de euros, casi el 80% de todo el presupuesto. Vale, me quedan 40.000 millones, que no está mal. Pues mira, para bajas médicas, la Seguridad Social ha destinado 11.000 millones de euros y la misma cantidad para la suma del ingreso mínimo vital, servicios sociales y nacimiento y cuidado de menores. De lo que nos queda, pues ya lo que te digo, milloncejos así sueltos, pero vamos, destacaría únicamente la propia gestión personal e informática de la Seguridad Social, que son casi 2.000 millones de euros. Claro, entonces la Seguridad Social prepara este presupuesto porque estima un determinado nivel de empleo y una evolución de la población, la que entra en el mercado laboral, la que sale. Pero claro, puede que el gasto real sea muy diferente de ese presupuesto. Venga, pues vamos a empezar por salirnos del presupuesto con cosas buenas. Vale. Hay un crecimiento económico mayor del esperado, ¿vale? Esto tiene dos efectos. Por una parte, sube el nivel de empleo. Con más personas cotizando, los ingresos son mayores. Pero si además salen de una situación de desempleo, pues también los gastos son menores. Por otra, cuando hay un crecimiento económico, el importe medio de los salarios también sube y con ello las cotizaciones, porque aplico el mismo porcentaje que estábamos viendo antes sobre un importe mayor. Dispongo de más ingresos y mi presupuesto es mayor. Claro, eso es lo ideal. Sin ningún esfuerzo por parte de nadie, tengo más dinero disponible para pagar las pensiones y las prestaciones. ¿Y si no ocurre así? Pues una de las medidas que se ha adoptado es retrasar la edad de jubilación, por ejemplo. Con ello consigo que los trabajadores coticen 2 años más y cobren pensión 2 años menos. Ahora lo veremos porque así a bote pronto parece políticamente incorrecto, pero la evolución demográfica nos va a contar otra cosa. Si necesito ampliar el presupuesto con el mismo nivel de empleo, tendré que subir las cuotas de cotización. Es que lo que decimos son números, pero es que las cuentas tienen que salir de alguna manera. Los salarios son los mismos. Retengo un poquito más a empresas y trabajadores y como estoy aplicando un porcentaje mayor al mismo importe, pues obtengo más presupuesto. Pero aquí la historia es muy diferente porque sí que voy a afectar a la economía real. Si aumento la cuota de cotización a las empresas, el coste de contratar va a ser mayor y las empresas pequeñas tendrán más problemas para afrontar ese coste. Lo mismo si aumento la cuota de los autónomos. Pueden tener dificultades para obtener rendimientos por su trabajo o se lo van a pensar más antes de cambiar de base de cotización.
Con estas medidas, especialmente si el aumento de cuotas es significativo, voy a incrementar mi presupuesto a corto plazo, el de la Seguridad Social, pero a medio y largo plazo puede estar destruyendo empleo y bajará el número de cotizantes. Claro, pan para hoy, hambre para mañana. Está claro. Y Ana, del lado de los gastos... Ya hemos visto que los gastos van a bajar si baja el desempleo. Bajará también si sube el nivel de salud de la población, por ejemplo, o si aplico medidas para que descienda el número de accidentes laborales y con ello las incapacidades temporales y permanentes. Si el número de jubilados desciende por la propia evolución demográfica o porque la edad de jubilación se retrasa, como hemos visto, pues también tendré menos gastos. Imagínate al revés, que hay una caída del empleo a causa de una crisis económica. Pues voy a ver aumentar mi gasto en prestaciones por desempleo de manera importante. O si hay una crisis sanitaria como la que hemos vivido, el número de bajas laborales aumenta y con ello las prestaciones. También un incremento del número de jubilaciones. Vamos a hablar dentro de un momento de los baby boomers. Pero si hay gran número de trabajadores en un momento determinado, voy a poder pagar cómodamente las pensiones, ¿vale? Hay mucha gente cotizando, poca gente jubilada. Y, bueno, las pensiones y el resto de prestaciones que hay en ese momento. Pero esa generación, que es lo que nos está ocurriendo ahora, se va a jubilar algún día. Y me voy a encontrar, pues eso, que si después del baby boom el número de nacimientos disminuyó, pues voy a tener menos gente para pagar esas pensiones. Al revés, si hay mayor número de nacimientos, va a aumentar el dinero que tenga que dedicar a prestaciones por maternidad y paternidad, pero a largo plazo, más cotizantes. Bueno, pues vamos a aprovechar este hilo y hablar, siquiera un poco, muy someramente, como diría un cursi, de los retos a los que se enfrenta la seguridad social. Pensando, imagino que la población, la estructura demográfica, claro, el nivel de empleo y las prestaciones que le va a tocar ofrecer o comprometer, y luego, claro, las expectativas de la población. No sé si se puede agrupar así. Venga, vamos a hacerlo así muy rápidamente, como dices. Mira, las pensiones las inventó Bismarck en el siglo XIX. Estábamos hablando de una esperanza de vida de 66 años y la edad de jubilación eran 65, como hasta hace nada. Entonces, claro, era muy cómodo este sistema en el que los que están trabajando pagan el año de vida de media que queda a los que se jubilan. ¿Qué ocurre ahora? Que estamos con una esperanza de vida de 83, 85 años. Ahora, los cotizantes... Sí, 20 o 20 y tantos más que antes. Eso es. Entonces, hay que, volver a echar cuentas. Cuando ahora nos ocurre lo que estábamos hablando, que los baby boomers se van a jubilar y la generación siguiente el nivel de empleo es más o menos el mismo y, sin embargo, la generación siguiente no es suficiente, pues tenemos problema también para afrontar esas pensiones. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues de retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, fíjate qué es lo que ocurre. Por otra parte, nos está pasando que queremos contratar gente joven, hablo como sociedad, y a partir de los 55 años una persona se encuentra en dificultades muchas veces para encontrar un empleo. Entonces, es muy difícil conjugar aquello de jubílese usted más tarde, pero por otra parte, las empresas no están apostando por ese empleo senior, por así decirlo. Tampoco por el junior, porque también el desempleo juvenil, especialmente en España, muy alto, sí. Es muy alto. Ronda el 40, no, supera el 40, creo. Yo creo que hay que sentarse un poco a ver hacer una serie de pactos sociales y ver un poco hacia dónde queremos ir y que responda un poco a las necesidades de todos, ¿no? Luego lo vinculamos también al nivel de empleo, el volumen de las prestaciones, claro. Eso es. Si hay un alto nivel de empleo, pero los salarios son muy bajos, el volumen de las prestaciones tampoco va a ser alto. Lo mismo, sin embargo, si los salarios son muy altos, contratar va a ser caro, porque la empresa va a tener que pagar una cotización muy alta y eso puede incidir en el desempleo. Tenemos, por otra parte, que lo estamos viendo, el tema de la inflación. Ahora mismo están subiendo los precios. Lo que se está buscando es ese pacto de rentas que recomienda Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, precisamente para que los salarios no suban a la par, porque si suben a la par, la empresa tiene más costes que va a repercutir en el precio de sus productos. Y entonces entras en la espiral inflacionista. Y entramos en la espiral inflacionista, pero bueno, por otra parte también las cotizaciones están al mismo porcentaje de siempre mientras la inflación está subiendo, ¿vale? Con lo cual nos encontramos ahí otro escollo que resolver. Por otra parte, muchas veces se ve la inmigración como una salida.
¿vale? Ujú. Bueno, nosotros no tenemos suficiente población de manera natural, vamos a decirlo así, que venga gente de fuera y nos supla esa falta de crecimiento demográfico. Pero claro, eso está fenomenal si generamos suficiente actividad económica para poder contratar a todas esas personas que vienen. Claro, tienen que venir a trabajar y para eso tiene que haber puestos de trabajo. Para eso tiene que haber un crecimiento, una riqueza que permita que existan esas vacantes y venga gente. Y luego las expectativas de la población, decíamos. Claro, Juanra, porque es muy difícil cambiar el sistema cuando la población que está actualmente trabajando espera tener su pensión, ¿vale? No le vas a decir ahora, no, ahora te quedas sin pensión, o ahora tu pensión es la mitad, aunque bueno, la patata caliente no sabemos cuándo llegará a quemarnos las manos, ¿no? Y por otra parte, claro, hay veces que se dice, bueno, pues que no suban las pensiones, pero claro, la población jubilada tiene que mantener su poder adquisitivo. Hemos visto que en los peores momentos sociales las pensiones han mantenido a otros miembros de la familia que no estaban precisamente jubilados. Además, ten en cuenta, Juanra, que pasa una cosa. Si tú te jubilaste hace 20 años, por mucho que te hayan ido actualizando al IPC la pensión, llega un momento, bueno, al IPC, que no siempre ha sido así, pero bueno, que las pensiones van subiendo. Llega un momento que la vida sube más que lo que van subiendo las pensiones. Entonces, hay gente ahora mismo muy mayor que tiene la pensión muy desactualizada, que no le sirve de verdad para mantener un nivel de vida digno, sobre todo cuando necesita más cuidados, quizá. Y entonces habrá que reformar todo esto de lo que estamos hablando, de esas pegas, esas chinchetitas que hay en el camino del futuro. Bueno, es una de las cosas que nos pide la Unión Europea para la llegada de fondos, y los fondos son una oportunidad efectivamente para, a lo mejor para sentarse, no sé si hacer borrón y cuenta nueva, pero bueno, sí que plantearnos los problemas que tenemos y cómo podemos resolverlos. Pues yo creo que ha quedado bastante clarito, ¿eh? ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué problemas tiene? ¿Y por dónde pueden ir? Ahora la cosa queda en manos de quien tenga que decidir, quien tenga que dialogar y quien tenga que legislar. Pero no va a ser un problema fácil ni una tarea sencilla. No, no lo es. Tiene muchas variables, ya lo has visto. La seguridad social, ¿cuánto he aprendido, la Comellas? Ay, Juanra Lucas, qué maravilla. Así funciona esto. Un podcast de Forbes.